Hola chicuelos. Espera. Esto. ¿No lo había jugado antes? ¿Estoy en el espacio del tiempo? Solo es Pokémon Verde Hoja. No es para tanto. Además tendré mi equipo contrario del Rojo Fuego. No es para irse por las nubes y superar el espacio, ¿verdad? Bueno, de cualquier modo, hola chicuelos. ¿Cómo están? Espero que bien. Sean bienvenidos al resumencito TCG de Pokémon Verde Hoja. Antes de empezar, quiero aclarar que si ya había elegido al personaje masculino primero y después en el siguiente elijo al femenino y le pongo el nombre del personaje canónico, es porque yo no tengo un personaje que sea específicamente femenino. Así que eso. En fin, comencemos esta aventura como nunca la había narrado antes. Al inicio nos pusimos el nombre de Lifo Hoja en español, por supuesto que aquí tampoco podíamos pisar la hierba, entonces el famoso viejo loco nos viene a parar, y nos dice que lo acompañemos al laboratorio, donde después de mucho bla bla bla, elegimos a nuestro inicial. Que aquí les doy otro dato de mí, los únicos iniciales de Pokémon de canto que yo los considero mis favoritos son Blastoise y Charizard, son para mí los mejores, pero claro cada uno tiene sus gustos, así que en este caso elegí a Skirtle. La batalla contra el rival en el laboratorio, comparado al de Rojo Fuego, en este combate Skirtle fue el que al parecer tenía mejores defensas y más PS, y por eso no llegó prácticamente a amarillo casi rojo, a pesar que estaba en nivel 5. Pero bueno, extrañamente, no se siente lo mismo cuando tienes un equipo favorito, y tienes que usar uno que no te gusta ninguna de tus capturas XD, pero bueno, de cualquier forma, como bien dije es el equipo contrario al Rojo Fuego, y no necesariamente tienen que ser favoritos, tiene que ser un equipo que sea lo más parecido o que sea los contrarios del otro. Aunque esto solo lo decidí aplicar para Verde Hoja, para los siguientes juegos no se aplicará esta regla jeje. En fin, atravesamos el bosque verde, ya que Pikachu ni Raichu los podía usar porque si no no tendría sentido esta aventura. Entonces, llegamos a Ciudad Plateada, por primera vez en toda mi gamer vida, nunca había estado con solo el inicial, siempre tenía un segundo Pokémon. Pero ahora teníamos una clara ventaja, en vez de tener un tipo fuego como Charmander, que es débil a ataques de tipo roca y tierra entre algunos más, Skirtle hacía la diferencia en esta aventura, al ser de tipo agua, venció sencillamente a Brock. Con pistola agua, lo venció. Brock ahora sí no me puede decir que elegí mal XD, ¿cierto? Después de vencer a Brock, leveleamos a Skirtle, y evolucionó en Wartortle, a nivel 16 GG, y como no quedaba más remedio tuvimos que ir por el Monte Luna, si recuerdan bien o quizás que no lo han visto, o si lo vieron. De cualquier forma, lo explicaré nuevamente, en el Monte Luna siempre tienes que tomar una decisión, y es elegir un fósil u otro, que en canto al menos es entre el fósil domo o Helix, y por cierto mi gusto es más por el fósil domo, ya que me encanta Kabutops, la evolución de Kabuto, pero, estamos en contrarios así que tuve que recordarme muchas veces de elegir el fósil Helix, para recibir a Omanite, quien sería el futuro segundo tipo agua, pero saben que, ya no me molesta que me digan que si tengo dos tipo agua o fuego o de cualquier tipo, se me quejen, aunque todavía no haya pasado a esta fecha jeje, pero, bueno, que nos estamos adelantando bastante. Después de esa decisión llegamos a Ciudad Celeste, donde no me sorprende que a la segunda o tercera venciéramos a Misty. ¿Fue difícil? No, no lo fue, gracias a que Skirtle antes de evolucionar a Wartortle, aprende Mordisco, y Starmie es tipo agua psíquico, pues, Mordisco es tipo siniestro, lo que le permite hacer un super eficaz antipsíquico, entonces, para sorpresa de nadie, me costó 2 intentos casi 3. Pero la vencimos, y si recuerdan o quizás no, en Pokémon Rojo Fuego se me complicó el combate contra Misty. Pues aquí en Verde Hoja, aunque fue difícil vencer al Bulbasaur de mi rival azul o blue como le quieran decir, esta vez fue con el que me llevó 3 intentos, incluso compré despertar y super pociones para curar al inicial, porque sí, no tenía otro Pokémon hasta que lo venciera, entonces una vez pasamos de él, y pasamos el Monte Pepita, conseguimos a nuestro segundo miembro. Un Bellsprout hembra. ¿Por qué me emociono con esto? Dios, necesito que me paguen más XD. Que inmediatamente lo conseguimos, lo leveleamos al nivel del inicial, y evolucionó a Whipping Bell, y entonces fuimos a ver a Bill. Quizás no se me entendió. Fuimos a ver a Bill, el Pokémoníaco que para la comunidad de Pokémon lo llamamos el furro. Y aquí también lo mismo. Entonces lo ayudamos a separarse celularmente de un Clefairy, que por cierto con celularmente no me refiero a teléfonos, sino lo que está compuesta en la piel llamadas células.
Pero bueno, no les voy a dar clase de biología. Una vez lo ayudamos, nos da el ticket barco para ir a Ciudad Carmín, y después de llegar a Ciudad Carmín fuimos directo al SSAN, donde después de vencer a nuestro rival por tercera vez, conseguimos el movimiento Homo corte, que para el que no sepa o no se acuerde, sirve para cortar unos arbustos para darnos paso a zonas importantes. Después de ahí, fuimos al gimnasio de Surge, un ex militar quien ahora es líder de gimnasio, por 2XD, quien entendió el chiste entendió XD, bueno, llegar a él fue lo difícil ya que teníamos que ser unos buenos buscadores de basura y tocar botones para abrir las puertas eléctricas, en algunas papeleras llenas de basura. Dios mío, qué asco, imagínate encontrarte 3 kilos de basura y tener que meter la mano dentro de allí para ver si hay un botón, y que de la nada te salte en la cara un ratata, sin dudas un asco. Pero bueno, vencimos a Surge específicamente con Whipping Bell, ya que si usaba a Wartortle sería difícil. De todas formas, lo vencimos, y fuimos rumbeando al túnel Roca, que para mí es un infierno total, suerte que me acuerdo de memoria por fangames hechos con base de algún juego de la GDA. Y antes de entrar allí, capturamos al tercer miembro del equipo, un Voltorb, que técnicamente equivale casi al Raichu del equipo contrario, y además voy a dejar una cosa clara antes de seguir, en este resumencito TCTG, no resumo la batalla final, por la cual si la quieres ver tendrás que buscarlo desde el video. Ya continuando con el resumen, bueno, pues cuando leveleamos a Voltorb al nivel de los otros, terminó evolucionando en Electrode. Ya sabiendo eso, llegamos a Pueblo Lavanda, donde allí, avanzamos a la izquierda, donde conseguimos al cuarto miembro del equipo, un Vulpix, que técnicamente es oficial que es el contrario de Arcanine. Y después llegamos a Ciudad Azulona, donde fuimos directo al centro comercial a comprar las piedras evolutivas en el piso 3, allí evolucionamos a Whipping Bell, en Victreebel y a Vulpix en Ninetales, esos son los únicos. En Rojo Fuego por ejemplo, teníamos 3 que requerían piedras. Pero en Verde Hoja son solo 2 del equipo que requiere piedras. Después de ahí fuimos al gimnasio de Ciudad Azulona, que es de la fuma plantas con efectos secundarios, que cuyo nombre es Erika, la líder de tipo planta como decía, de Ciudad Azulona. Con la ayuda de Ninetales, no fue tan difícil, ya que el tipo fuego vence a planta. Entonces, ya con 4 medallas, fuimos a la torre o cementerio de Pokémones, donde allí, derrotamos por 4ª vez al rival, y salvamos al señor Fuji del Team Rocket. Después de ahí, cuando el señor Fuji nos hizo entrega de la Pokéflauta, fuimos hacia Ciudad Fucsia, que fuimos desde Pueblo Lavanda todo para abajo, hasta llegar a un tipo laberinto, que allí si querías evitar combates tenías que hacer lo mismo que yo hice, que en el mismo video lo mostré, aunque en el de Rojo Fuego hice lo mismo. Sin embargo, ni bien llegamos a Ciudad Fucsia, peleamos contra Koga si no mal recuerdo, y mostré cómo se conseguía la mode surf, y fuimos ahora, con el té de una vieja, hacia Ciudad Azafrán, donde allí, fuimos al Silpsa. Se me estaba olvidado algo, en Ciudad Azulona vencimos a Giovanni, el jefe del Team Rocket por primera vez del encuentro. Ahora si continuamos, en el Silph, vencimos a nuestro rival por 5ª vez y a Giovanni por 2ª vez. Entonces, cuando salvamos Ciudad Azafrán del Team Rocket, peleamos contra Sabrina sin antes ir al dojo Pokémon, y conseguir a Hitmonchan, y levelearlo al nivel de los otros, y ahora sí, con 5 Pokémon en el equipo fuimos a vencer a Sabrina, y gracias sobre todo a Wartortle quien ahora es un Blastoise, con su mordisco vencimos a Sabrina, y ahora teníamos que ir a Isla Canela, así me tocó hacer una tremenda vuelta fuera de cámaras para llegar a Pueblo Paleta nuevamente, para ya con surf, ir a Isla Canela. Entonces, fuimos al laboratorio de Isla Canela, donde en la tercera sala, le dejamos el fósil Helix a un científico que nos lo va a revivir, pero tardaba un poco. Entonces por mientras a que esperábamos fuimos a la mansión Pokémon abandonada y quemada, donde conseguimos la llave secreta en el subterráneo, y levantamos a Omanite, que cuando lo subí al nivel de los 40, donde evolucionó en Omastar. Finalmente, para terminar Isla Canela, peleamos contra Blaine, el líder de tipo fuego, que con pocos PP, conseguimos igual vencerlo también con la ayuda de Omastar, y ahora, fuimos con Bill, al Archie 7, donde allí, conocimos a la persona que nos dará el postjuego, llamado Celio, aunque no es una persona es un NPC o un boto robot. Entonces, Bill nos encarga que entreguemos un meteorito, vamos a la dirección que nos dice Bill, y de fin al cabo, fuimos a la tercera isla, donde allí, rescatamos a una niña de un himno, donde al volver a la segunda isla, le entregamos a la niña al padre sana y salva.
Y también entregamos el meteorito, y finalmente, nos regresamos con Bill a Kanto, y vamos a Ciudad Verde donde peleamos con Giovanni por la última medalla, y donde terminamos ganando, y conseguimos las 8 medallas para la liga, que son todas las que requiere. Después de pasar la calle Victoria, llegamos a la liga donde allí después de comprar unos revivir y restaura todo, comenzamos, Lorelei la alto mando de tipo hielo, no fue tan rival para mí y gracias a Electrode vencimos a Sulapras, el siguiente era Bruno el alto mando de tipo lucha, aunque no tenía muchos Pokémon de tipo lucha pero bueno, lo vencimos sencillamente, después seguía Agatha la alto mando de tipo fantasma. ¿O veneno? No recuerdo XD, pues con puro mordisco de Blastoise la vencimos, y después el último alto mando Lance, el alto mando de tipo dragón, él no creía que lo vencería y así fue. Le ganamos. No fue tan difícil pero sí tuvo su grado de dificultad, y finalmente el campeón mi rival, también cayó ante mí. Y me coroné el campeón de Kanto, y ahora después de la liga Pokémon de Kanto, fuera de cámaras capturé a 63 Pokémon aunque los necesarios son 60 para desbloquear el postjuego, entonces hablamos con el profesor Oak quien nos expandió la Pokédex, y ahora fuimos por el Archie 7, hablamos con Celio nos dice que hay una gema que necesita, que es el rubí que se consigue en el monte Ascuas, después nos pide otro favor, y nos pide conseguir la pareja del rubí, y para desbloquearla tenemos que ir a Isla Cuarta, ayudar a Lorelei a vencer al Team Rocket, luego de ayudarla, vamos a Isla Exta, y llegamos a una puerta de metal donde tenemos que ponernos enfrente literalmente pegados a la puerta y usar corte, después seguir el siguiente patrón. Arriba, izquierda, derecha, abajo. Y cuando vamos a recoger el zafiro un científico nos lo roba en la cara, y si lo queremos ir a buscar debemos ir a Isla Inta, y entrar en la base Rocket cuando ya sabemos las 2 contraseñas, y seguir un patrón de cruce del Team Rocket, y hablar con el científico pelear contra él para quitarle la frustración, y finalmente conseguir el zafiro y entregárselo a Celio cuando finalmente se lo entregamos pudo hacer realidad su sueño. Y eso es todo, chicuelos, espero que les haya gustado este resumencito TCG, y nos vemos en el siguiente adiós.